El texto básico de esta enseñanza, ¿dónde se encuentra? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra nos santifica cuando en primer lugar estamos bien. Si no estamos atentos, podemos estar meses y años escuchando y en segundo lugar, cuando la recibimos y hay otra forma de recibirla. En tercer lugar, cuando la deseamos como niños y cuando tememos a su bendita palabra. Entonces, en quinto lugar, su palabra nos santifica cuando cumplimos nuestros deberes para con ella. El primer deber que debemos cumplir es leerla. Como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. ¿Y cómo debería leerse la Biblia? Por capítulo, por versículo, por pedazos, como fue escrita, por libros. Génesis, Éxodo, Job, Mateo, Lucas, Romanos, Efesios. La ventaja es que cuando usted lee a Romanos, por ejemplo, tiene una idea de qué contiene Romanos, o Mateo, o Juan, o Lucas. Pero también debemos oírla. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y en Romanos 10:17 dice que el oírla produce algo muy importante. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar antes de continuar. Padre, en esta mañana, gracias porque una vez más tu Espíritu nos ha inquietado, nos ha traído a este lugar donde nos reunimos como iglesia para adorarte. Ahora que al estudiar tu bendita palabra, en este tema de creciendo en santidad, que ella sea nuestro norte y nuestro guía, porque ella es la lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para llegar a tener la fe, necesitamos oír la palabra de Dios. Y después que somos salvos, para crecer en fe, ¿qué necesitamos oír? La misma palabra de Dios. Ahora, oírla aquí significa oírla con mente y corazón abiertos, como el timbre de verdad. Es decir, que ante la palabra de Dios no debemos cerrar nuestros oídos, como hacen algunos niños, ¿sabes? Que usted le comienza a decirle algo y no quieren oír, y entonces se ponen un botón o un tapón en cada oído. Ojalá que no se pongan un grano de habichuela o de maíz, porque ya tú sabes lo que puede pasar si se le va. En tercer lugar, dijimos que debemos meditar en ella. Dice el Salmo, en su ley medita de día y de noche. Y en el Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Meditar es pensar detenidamente en algo para conocerlo a fondo. Eso debemos de hacer cada que tiempo con la palabra de Dios. Todo el día ella es mi meditación. Pensar detenidamente, en este caso en la palabra de Dios, para conocerla a fondo.
sea, a profundidad. Cuando meditamos en su palabra, o el meditar en su palabra, enriquece nuestra vida y es canal de bendición para otros. En esos momentos se descubren nuevas bellezas y maravillas. Si uno lee la palabra de Dios, si la oye, entonces si medita en ella, cuando se junte con otro hermano, ¿de qué le va a hablar? O cuando un hermano lo contacte y le dice, tengo una dificultad, tengo un problema, bueno, pero la palabra de Dios dice qué debemos hacer, ponerlo en las manos de Dios, pedir la dirección a Dios. Dijimos en cuarto lugar que también debemos memorizarla. El Salmo 119, 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y contesta, con guardar tu palabra. Entonces, en el 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Fíjense, hermanos y hermanas, que el memorizar la Escritura produce beneficios innumerables en nuestros corazones. El profeta Jeremías dice algo importante acerca del corazón humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Usted dirá, no, el mío no. Dice el corazón. ¿Quién lo conocerá? Entonces, una forma como se puede controlar el engañoso corazón nuestro es por lo que dice aquí, guardando en él los dichos de Jehová, para no pecar contra él, porque el corazón engañoso, ¿a qué nos va a motivar? A pecar contra Dios. Y una forma de guardar nuestro corazón, de incurrir en cosas desagradables a Dios, es grabando en él, guardando en él las palabras de Dios. Sí, díganme. Sí. No hay pecados en contra de una persona y se peca también contra su cuerpo. Por ejemplo, cuando en la parábola del hijo pródigo, cuando él se arrepintió, él dijo, Padre mío, y confesó, he pecado contra el cielo. ¿Contra quién quiso decir ahí? ¿Y qué más dijo? Contra su padre. Por eso vino a confesarle al Padre. No, dijo, yo pequé contra Dios y contra mi Padre. Le confieso a mi Padre y ya. No. El prójimo. No, el que peca contra el prójimo, peca contra Dios, que el prójimo es creado a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es el que ha dicho que no se cometa tal pecado. Incluso también San Pablo dice, el que fornica, además de pecar contra Dios, ¿contra quién más peca? Contra su propio cuerpo. O sea, que se hace un daño terrible contra su propio cuerpo. Entonces, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Alguien ha dicho, el mejor libro del mundo, ¿cuál es?
la palabra de Dios. El mejor lugar para guardarlo y la mejor razón que nos evita pecar contra Dios. Ahora, decíamos que el cristiano debe proponerse memorizar un versículo cada semana. ¿Cuántos serían al año? Si un hermano se aprende un versículo a la semana, serían 50 o digamos 40 en el año. ¿Y en 5 años cuántos serían? Porque si le pasa con el hermano Canela, que si él memorizaba un versículo y trataba de memorizar otro, se le olvidaba el primero. Y si un estudiante se sabe la tabla del 3 y le toca la del 4 y se le olvida, entonces, ¿qué pasa? O si se sabe la lección de mamá y cuando va a pasar a la que sigue se le olvida la primera. No, el memorizar la escritura requiere un esfuerzo físico y mental. Mire qué buena forma encontré yo de aprender, de memorizar versículos. Te busca un pedacito de cartulina, de un folder o una ficha, lo copia la cita de un lado y del otro lado copia el versículo exactamente como está. Aquí vimos Salmo 119, 89. Entonces dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo lee repetidas veces y luego trata de decirlo. Proverbios 15:1, usted seguro se sabe ese. La blanda respuesta quita la ira, punto y coma, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y si está haciendo fila en el banco, como estaba el banco ayer, que llegaba hasta a donde empacan los regalos, ¿qué va a hacer ahí? ¿En qué va a meditar? No, saque su ficha de versículo y comience. Y usted verá que, o si está en la parada de sitio pro, esperando que arranque, llegue la hora. Lucas 21:33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan 10:27-29, eso ustedes se lo saben. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Algunos creen que Cristo no podrá cumplir esa promesa. Pero si no puede cumplir esa, pues ninguna otra. ¿Y qué de los hermanos que no saben leer? ¿Están exentos de memorizar la escritura? Hay hermanos que no saben leer o saben muy poco. La pregunta es, ¿pueden pecar esos hermanos? Entonces deben de hacer el esfuerzo de memorizar la escritura. Busque a un hijo suyo que le repita 20 veces, así se lo aprende él y usted también. Una vez dijo una hermana, no, pero memorizando los versículos allá en la iglesia, dice una hermana, el que no sabe leer, que busque a un hijo o a un nieto que le diga, dice la hermana Pilar, ya quiere maldito poner a domar yegua vieja. No importa la edad, ¿hasta qué edad uno está pecando? Entonces debe estar memorizando textos a los 101 años si llega. O eso es nada más para los que son bachilleres, o licenciados, profesores, o saben mucho de letra. No. Guardar los dichos de Dios en nuestro corazón, eso es algo para todo cristiano. También. Ahora, no se aprenda, Jesús lloró, no matarás, no adulterarás, apréndase otro versículo. Había una hermana en la sociedad de damas, que en esa iglesia que pasan lista y dicen un versículo, todos los miércoles. Jesús lloró, fulano de tal, Jesús lloró. Juan 11:35. La próxima semana, fulana de tal, Jesús lloró.